Nosotros hemos visto que el sistema visual, el aparato visual está formado por tres elementos, cuatro componentes. Uno, los anexos, que hemos visto anexo por anexo, hemos desarrollado. Los globos oculares, también hemos visto desde la parte anterior hasta la parte posterior. Hemos visto y hemos analizado. Ahora vamos a entrar al sistema, al nervio óptico. Entonces vamos a empezar a hablar de las enfermedades del nervio óptico, llamado también neurooftalmología. Anatomía. El nervio óptico empieza en la papila. ¿Qué es la papila? Es el elemento que encontramos cuando hacemos el examen de fondo de ojo en la parte ligeramente un poquito nasal en el polo posterior. Es un elemento que hay que hacer un fondo de ojo con la pupila siempre dilatada. Y va y se extiende hasta el quiasma óptico, que es donde se van a entrecruzar las fibras nasales para formar y las temporales se dirigen sin entrecruzarse. Entonces la papila es la parte de la primera porción del nervio óptico. Tiene una longitud de 40 a 45 milímetros. Está formado por 1 millón de fibras axonales. El 80% de las proyecciones nerviosas de las células de la retina y un 20% del iris. Tiene 4 porciones. Una porción intraocular llamada papila óptica, que vamos a ir a desglosar. La primera porción intraocular tiene un espesor de 1 milímetro. Es lo que visualizamos en forma directa cuando hacemos el fondo de ojo. Para hacer el fondo de ojo siempre hay que dilatar la pupila. Se puede hacer con un oftalmoscopio directo, uno indirecto. Existe una lupa de 90 dioptrías. También existe un espejito que está adosado a la lámpara de hendidura. Entonces, tiene una forma oval de 1 milímetro, de 1.6 milímetros de tamaño, color rosado por los capilares. En este sector tenemos abundantes capilares. Está formado por donde convergen los axones de las células de la retina. El borde está dado por el canal óptico y está vascularizado por el anillo de Sieghaler, que es rama de la arteria ciliar corta posterior. Esta que es una rama de la arteria oftálmica. Muy bien. Entonces, nosotros cuando hacemos el fondo de ojo y analizamos la papila óptica, tenemos que ver tres cosas importantes. Uno, el color blanco rosado. La superficie es lisa y está formado por unos vasos que es la arteria central de la retina, que se va a dividir por dicotomía en una superior y temporales. Y tenemos en la parte central una excavación que es de color blanquecina, que se llama excavación papilar. Y entre la excavación papilar y el borde de la papila se encuentra el anillo neuroretinal. Esto tiene sus características propias. Cuando ya hay alteraciones en cualquier lugar del nervio óptico, esta imagen va a tener otra característica. La segunda porción, la porción orbitaria, tiene una longitud de 20 a 30 milímetros, es de forma sinuosa, permite el movimiento del globo ocular por esta forma sinuosa. De 10 a 15 milímetros es perforada por unos vasos que van a formar la arteria y la vena central de la retina. La tercera porción es la porción canalicular. Es de una longitud de 4 a 10 milímetros. Es por donde está pasando la estructura ósea de la parte orbitaria. Y la cuarta porción, que es la porción intracraneal, tiene una longitud de 3 a 4 milímetros. En esta termina a nivel del nervio, el nervio óptico, en el quiasma
óptico. Termina en el quiasma óptico. Esas son las 4 porciones del nervio óptico. Lógicamente que después de eso continúa del quiasma a través del tracto orbitario hasta el cuerpo geniculado lateral y por las radiaciones ópticas hasta el centro de la visión, que es en el lóbulo occipital, área 17, 18, desdoblando por encima y por debajo de la cisura calcárnea. Todo este trayecto es de la bióptica. Cualquier lesión que se produzca en este trayecto va a producir una serie de alteraciones visuales. Desde la eliminación total de la agudeza visual, en meanopsias, cuadrantopsias, cualquier tipo de lesión que pueda referir el paciente. Entonces, nosotros hemos ido empezando el estudio hablando de las patologías. Antes de eso, la fisiología del nervio óptico. ¿Para qué sirve el nervio óptico? Cuando viene el estímulo externo llamado luz, cuando ingresa el globo ocular por las diferentes estructuras, llega a la retina y se transforma en un estímulo químico o nervioso. Ustedes ya lo conocen, que se llama el fenómeno de transducción. Y después este estímulo nervioso va a recorrer hasta el lóbulo occipital a través del nervio óptico. Entonces, ¿cuál es la fisiología del nervio óptico? Llevar toda la información que se está produciendo en nuestro medio hasta el lóbulo occipital. ¿Qué patologías hemos de encontrar? El edema de papila. El edema de papila es llamada también papiledema. ¿Cómo lo definimos? Decimos que es una protrusión edematosa del nervio óptico en su porción anterior, en la porción intraocular. Miren este nervio óptico. El edema de papila, ¿qué características tiene? Siempre que se produce en los dos ojos. Es bilateral. Esta pérdida de la visión o alteración del nervio óptico es por un mecanismo mecánico. ¿Por qué? Porque ha de haber el síndrome de hipertensión endocraneal. El síndrome de hipertensión endocraneal, la mayoría de las veces está producido por una masa ocupante de espacio llamada tumor. Cuando nosotros vemos o nos derivan, el neurólogo nos pide un informe de fondo de ojo, nosotros hacemos la anamnesis y ¿qué clínica vamos a encontrar en ese paciente? Dolor de cabeza, vértigo, vómito, fotofobia, bradicardia y no ha de poder mover los globos oculares, va a haber una parálisis de los músculos rectos externos. Cuando se produce el papiledema o edema de papila, también ha de existir una alteración de la agudeza visual. Ha de existir alteración del campo visual y alteración de los reflejos pupilares. Entonces, la mayoría de las funciones que se producen en el globo ocular se van a afectar porque está produciéndonos una compresión en el nervio óptico. Entonces, en el papilidema, el principal diagnóstico presuntivo es un tumor cerebral. En algún lado está ubicado ese tumor cerebral. Pero también puede producirse por un aneurisma cerebral, por una ruptura por una hemorragia suprarachnoidea, tumor de la médula espinal, encefalopatía hipertensiva, traumas. Entonces, muchas causas etiológicas pueden producirnos el edema de papila. Entonces, cuando viene el paciente con este diagnóstico, muchas veces ya viene con el indicado por el neurólogo que tiene una tomografía computada. Puede ser sin contraste, con contraste. Nosotros pediremos una arteriografía digital, si no se ha pedido, para ir a ver dónde hay un problema de hemorragia. Resonancia magnética nuclear, el examen de fondo de ojo que nos piden obligatoriamente para ver cómo está esa papila. La retinofluorescein. La retinofluorescein es un examen que se coloca un colorante en la flexura del codo, se lo hace llega este colorante a los 12 segundos al nivel del globo ocular,
se nos saca unas fotografías para ver cómo está el extracto vascular del paciente. Entonces hay que pedir toda una serie de exámenes para ya ver cómo está evolucionando o qué tratamiento se le va a realizar al paciente. Tipos de tumor. En el niño, el tumor más frecuente que produce este problema es el glioma. El glioma. En los adultos, en los ependinomas, los meduloblastomas y el tumor de hipófisis. El tumor de hipófisis, ¿por qué? Porque el quiasma óptico está encima del tumor, encima de la hipófisis. Cuando hay un tumor de hipófisis, este va a crecer y va a producir una compresión del quiasma, produciéndonos las diferentes alteraciones que se van a producir. Entonces, cuando nosotros hacemos el fondo de ojo, lo dividimos en 3 periodos. El primer periodo vamos a encontrar los bordes de la papila que son bien netos, difusos. Va a haber una hiperemia con dilatación de los vasos capilares. Los vasos se van a llenar de mayor cantidad de sangre. En el segundo periodo ya va a haber un edema pasivo, simple, bilateral. La superficie va a ser saliente. Va a haber exudados, hemorragias. Hasta este segundo periodo, la agudeza visual es normal. En el tercer periodo, ya debe haber una destrucción de las fibras del nervio óptico por el quiasma y atrofia de los vasos capilares. Si ha de haber una destrucción de las fibras del nervio óptico, va a haber una gran disminución de la agudeza visual. Lógico. Las fibras nerviosas se han destruido, no está circulando el fenómeno, no está circulando la sensación nerviosa, por lo tanto, no hay vías aferentes ni eferentes, produciéndonos una gran disminución de la agudeza visual. El concepto que se maneja a nivel mundial es: todo paciente con papiledema debe estar hospitalizado para hacer el tratamiento correcto. Podemos hacer un diagnóstico diferencial con 2 patologías, con el pseudopapiledema y la neuritis óptica. El tratamiento, hemos dicho que es una masa ocupante de espacio llamado tumor, entonces el tratamiento será quirúrgico. Siempre el tratamiento es quirúrgico. Neuritis óptica, otra patología. Esta neuritis óptica se divide en 2, una neuritis óptica anterior, una neuritis óptica posterior. La neuritis óptica anterior, llamada también papilitis. ¿Cómo se lo define? Es una neuropatía inflamatoria preliminar del nervio óptico. Unilateral. Va a haber una alteración del flujo axoplásmico, característica por la cromatopsia precoz. ¿Qué es la cromatopsia precoz? Por ejemplo, cuando el paciente viene, doctor, estaba viendo yo bien, ya no veo a colores, no distingo los colores. Acromatopsia precoz. Dolor ocular al movimiento, no puede mover el globo ocular el paciente, está fijo, no quiere mover, ¿por qué? Porque ahí va a haber dolor. Disminución de la agudeza visual, brusca, comprometido un solo lado, unilateral, mientras el otro hemos dicho que es bilateral. Hacemos el fondo de ojo, vemos un borramiento de la excavación fisiológica. En el campo visual van a aparecer unas manchas negruzcas, escotomas centrales. Nosotros, si viene un niño, nosotros tenemos que buscar una relación virósica, que se ha tenido parotiditis, sarampión, rubiola, escarlatina. Entonces hay que hacer una anamnesis bien lo más rápido posible con los padres si el niño ha sufrido algún proceso virósico. Mientras que en los adultos empezamos hacer las preguntas de la neurosífilis, buscando con laboratorio, parasitosis de alguna manera, micosis, tuberculosis, sinusitis etmoidal, si ha habido un proceso infeccioso en algún momento. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico lo más certero posible y empezar el tratamiento.
Como hemos definido que la apendicitis como una inflamación, empezamos en el tratamiento. En este caso, el que maneja estos cuadros es el neurólogo. Va a empezar el neurólogo con metilprednisolona, 250 miligramos endovenoso cada 6 horas por 12 días. Tiene que ser agresivo el tratamiento. La prednisona, 1 kilogramo día por 11 días. Siempre buscar el agente causal posible. Si encontramos la causa etiológica, hay que atacar a la causa etiológica. Y también lo agregamos adjuntamos el complejo B, endovenoso. Hay que hacer el tratamiento lo más rápido y certeramente posible porque si no nos va a producir secuelas, como cuál, la pérdida total de la visión, alteraciones del campo visual, discromatopsias. Entonces tenemos que hacer lo más rápido posible. Miren acá el nervio óptico, ya está alterándose. Neuritis óptica es la destrucción axonal, edad entre 20 a 40 años, dolor ocular a los movimientos, va a haber una gran disminución de la agudeza visual, llegando casi a la ceguera. Hacemos el fondo de ojo, es normal. ¿Por qué? Porque el problema es retroocular. En el campo visual, enfermedades, esclerotomas centrales y paracentrales. En este caso, cuando viene con esa neuritis óptica, tenemos que buscar enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple, neurosífilis, botulismo. Exámenes, todos los exámenes, potenciales evocados, resonancias magnéticas, en el líquido cefalorraquídeo, inmunoglobulina G, tratamiento antiinflamatorio, dexametasona, complejo B, osmoterapia. Tumor a nivel cerebral, tumor en el nervio óptico. Esto nos está dando la tomografía, el examen. Exámenes por imágenes. Bien, con eso completamos esta clase y después me coordinaré con su representante para coordinar cómo hacemos con la próxima clase. Buenas tardes, eso es todo.